Hola, buenas. En este vídeo voy a hablar de las sendas o destrezas de la brujería. ¿A qué me refiero con esto? Pues yo, desde que empecé a estudiar sobre brujería, he visto siempre todos estos temas, como hay de tanto por lo que estudiar, tanto por aprender siempre. Lo he visto como si fuese un videojuego, ¿no? En el que, por ejemplo, tienes varias habilidades y según vas aprendiendo las habilidades, pues como vas ampliando más, ¿no? Como el mapita de esa zona, ¿no? De esas habilidades. No sé si me explico, pero pues algo así. También podemos asemejarlo con quizá unas clases, ¿no? Como si fuesen asignaturas y cada asignatura tiene varios temas de los que pues, ver y de los que estudiar. Entonces, no quiere decir que todos los brujos y todas las brujas sepamos todo lo mismo, porque unos son mejores, ¿no? En unas asignaturas que en otras, por así decir, y además nos llaman más la atención unas que otras, pero como brujos mínimo saber que existen ciertas cosas y saber pues como una base de todo, ¿no? Entonces, bueno, en este vídeo voy a explicar más o menos por encima las que yo considero que son pues eso, como destrezas de la brujería y que creo que son las básicas para saber un mínimo. Ya de ahí pues ir tirando, ir abriendo, como digo, de cierta asignatura, pues cada tema distinto. Entonces, bueno, vamos a empezar con la primera. Y es que para mí la primera, la base, yo considero que de todo, es la historia. La historia, ¿por qué? Porque es el conocer, el saber, el origen, el porqué de X cosas, tanto en tu cultura, en la cultura del país donde estás, donde vives, de donde eres, del país de donde vienes, del sitio en el que existe o existía la religión que sigues, ¿no? O sea, yo creo que es muy importante para conocer el folclore, sobre, pues eso, sobre tu cultura, sobre tu familia, sobre tus prácticas de brujería. Pues eso, conocer la zona, conocer las supersticiones también es muy importante y, como digo, el porqué. Tener conocimiento también de las tradiciones que se hacían antiguamente en el sitio en el que vives o simplemente las que se hacen también a día de hoy. Pero siempre, como digo, muy importante, al menos que yo considero así, la historia. Para saber eso, pues una base y el, como digo, el porqué de las cosas, de dónde viene todo, el origen prácticamente. Yo considero que la segunda destreza más importante es la herbología. ¿Por qué? Porque para cualquier preparado que hagamos o cualquier hechizo o ritual siempre utilizamos algo de plantas, aunque sean por ejemplo en inciensos, pero los inciensos son de X olor, de X planta, ¿no? Las especias que vienen de las plantas, o sea, entonces eso a mí me parece que es como muy esencial el conocer de herbología, conocer sus efectos físicos, los efectos que nos producen al tomarlas o al hacer X preparado, ya sea de aceite, de un alcohol, pues eso, el efecto que nos da, tanto ese, el efecto físico, como el efecto energético. Que hablando de efectos energéticos, pues es lo que tiene que ver con la magia, con la brujería, ¿no? Cuando yo, por ejemplo, muestro tanto en el canal de Instagram, que por cierto, si no me seguís, seguidme, tanto cuando yo lo muestro ahí o en algunos vídeos, que, como por ejemplo el anterior, que digo sus propiedades mágicas, pues es ahí. Las propiedades mágicas, en ese caso, son pues eso, las propiedades energéticas de la planta. Nos van a dar X energía, las cuales nos van a ayudar para hacer pues un ritual o un hechizo o así. Además de eso, conocer también el compuesto toxicológico de las plantas. Es muy importante saber las plantas tóxicas que son, las plantas que no, las plantas que tienen un grado
tóxico mayor, menor y saber qué partes son, o sea, todo. También saber parte alquímica, por así decirlo, que eso también es no muy pesado porque si te gusta tal, pero como que es, como casi todo, difícil de encontrar y por supuesto es muchísima información. Entonces, de herbología hay que saber, como digo, porque es de lo más básico, por lo menos para mí, que yo considero, pero sí, poco a poco yo creo que cada vez hay que ir ampliando conocimientos sobre eso, sobre herbología. Por supuesto, también conocer sobre la flora de tu lugar, ¿no? Del lugar en el que vives, porque son las que vas a utilizar. Y ya no comprando plantas como tal, que sí, que eso lo puede hacer casi cualquiera, ¿no? Sino el ir a recoger las plantas, el conectar con los espíritus de esa planta, porque gracias a todo eso vamos a tener mayor conexión, pues con eso, con el espíritu de esa planta y nos va a ayudar, por supuesto, a la hora de hacer ciertas cosas en las que necesitemos, pues, sobre esa hierba, sobre esa flor. Entonces, pues como digo, empezar de lo primero que yo haría, pues eso, saber, como he dicho, de la historia, pero meternos muchísimo en las plantas. Claro, si te gustan las plantas, todavía mejor, porque aún encima puedes crear tus jardines mágicos, tener un par de plantitas con las que conectes con ellas también, para conectar luego con el elemento de la tierra, lo que sea, pero yo considero muy importante eso, el saber sobre plantas, sobre lo que cura, lo que no cura, lo que intoxica, si no intoxica, qué parte es lo más peligroso, la que no, todo. Y sobre todo, como digo, sobre las plantas de nuestro entorno, porque va a ser más fácil para trabajar con ellas y conectar. Bueno, la siguiente creo que es como la más oculta, la que más intentan medio tapar muchas brujas, o de la que no gusta hablar porque hay como... es mucho tabú, pero también hay mucha mentira fuera de este mundo, entonces como que por eso se intenta tapar, o hay mucho miedo y muchas, pues eso, muchas mentiras con todo esto, pero la tercera es la necromancia. ¿Qué es la necromancia? La necromancia, por así explicarlo rápidamente, es como el trabajo con muertos, la adivinación con muertos, etc. Bueno, me adentro en esto. Creo que es importante porque conectamos y contactamos con nuestros espíritus, bueno, nuestros ancestros, ¿vale? Con espíritus del lugar en el que vivimos, del lugar del que somos. Podemos conectar también con espíritus de brujos, de practicantes de brujería. Y gracias a esto nos pueden ayudar muchísimo, por ejemplo, los ancestros en protección, nos pueden brindar muchísima protección, nos pueden ayudar en el día a día, darnos consejos, y otros tantos espíritus nos pueden ayudar muchísimo a la hora de trabajar con ellos en nuestra adivinación o en nuestros trabajos mágicos. ¿Qué pasa? Por ejemplo, con espíritus que trabajaban, bueno, que eran brujos, ¿no? Pueden como darnos esa ayuda a la hora de mejorar espiritualmente, a la hora de mejorar nuestros trabajos, nos ayudan en nuestra evolución espiritual. Yo considero también que es algo muy esencial de una bruja el conectar con el inframundo, ¿no? Que es pues ese plano que es en el que están los muertos, ¿no? El plano en el de los espíritus. Y considero que es muy importante porque esto diferencia a las brujas de los magos. Si no sabéis lo que es un mago o una bruja, déjamelo saber en los comentarios y puedo hacer luego un vídeo hablando de ese tema y ver las diferencias. Puede ser así un vídeo breve, cortito, para que sepáis lo que es, pues eso, la diferencia de un mago y de una bruja. Como digo, una de esas diferencias es esta, que las brujas trabajamos con los muertos, con los espíritus, hablamos con ellos, conectamos con ellos, nos conocemos, les dejamos que los conozcan, o sea, pues eso, vamos conociendo esa parte
como oculta y dejamos que nos ayuden. Por supuesto, nos pueden ayudar en trabajos demasiado poderosos que nosotros solo no podríamos hacer con nuestra energía, sino que necesitaríamos todavía más. Y si ya nos metemos un poquito más dentro, podrían ayudarnos más o menos, por así decir, en el descenso. ¿Qué es el descenso? Bueno, tampoco me quiero meter mucho en eso, pero por encima lo voy a decir porque no creo que deba hablar ahora mismo, ¿no? Sobre eso, porque es algo como todavía más, ¿cómo decirlo? Como todavía más avanzado, ¿no? Pero básicamente es como en el astral, ¿vale? Ir al plano de los muertos, claro, físicamente, como es lógico, pues no, pero ir al plano de los muertos y quedarnos ahí para hacer algún tipo, pues eso, de hechizo, que por supuesto es muchísimo más poderoso y muchísimo más difícil de romper. ¿Qué pasa? Que también tiene ciertos peligros, ¿no? Aunque también hay mucha gente que le da como mucho, ay, Dios mío, esto no, pero tenemos que saber, todo tenemos que saberlo, tenemos que intentarlo y, por supuesto, de manera correcta. Por eso, pero nunca debemos negarnos ni demonizar nada, porque no, tenemos que conocer que, como digo yo, lo mejor es saber las cosas y no basarnos en la ignorancia y en el miedo. A lo que iba, pues sí que tiene ahí algunos peligros, porque claro, es el ir al plano de los muertos y tener que volver y pues bueno, es complicado, ya no el volver sino ya el ir. Es muy difícil, pero bueno, esto también se puede lograr con ciertas plantas, de ahí lo del vuelo, de las brujas, todo eso, que bueno, que ya nos iremos metiendo más en eso, pero más adelante. Así que, pero quería más o menos como por encima mencionarlo para que, pues si sois curiosos, que vayáis buscando y averiguando un poquito. Bueno, la cuarta destreza para mí es la hechicería. La hechicería es pues eso, la parte de realizar hechizos mágicos. ¿Qué pasa? Que si no realizas hechizos, pues no te puedes considerar bruja. ¿Por qué? Porque la brujería es una práctica, ¿vale? Que ser bruja es un estilo de vida también, un sistema de creencias, ¿no? Pero, entre otras cosas, la brujería es, como digo, una práctica. Y si no practicas, no lo eres, básicamente, ¿vale? Entonces, bueno, la parte de hechizos es también mucho estudiar, ya no realizarlos así porque sí, sino antes de realizarlos, por supuesto, como digo, tener una base, tener unos conocimientos y saber las correspondencias de todo lo que vamos a utilizar y todo lo que es posible que acabemos utilizando. Como he dicho antes, la parte de herbología, conocer las correspondencias de plantas, conocer las correspondencias de minerales, de los colores, de los días de la semana, de las fases lunares, las correspondencias de todo, de todo. ¿Por qué? Porque es lo que utilizaremos, incluso correspondencias de las horas del día. Es muy importante. Entonces, pues ahí, aparte, en esta destreza, según tú vayas avanzando y te dediques más a unos hechizos, a otros, utilices más una cosa, a otra y tal, ahí es donde básicamente podrás definirte como qué tipo de bruja eres. Por lo tanto, como digo, si no realizas ningún hechizo, como que también será difícil tú misma conocer qué bruja eres. Por supuesto, no somos bruja tal o tal, no, siempre tenemos un poquito de todo y tal, pero viene bien saber, pues eso, qué magia hacemos, qué es lo que usamos, por dónde tiramos más, ¿no? Por eso digo que así más o menos podemos como definirnos. A la hora de conocer a lo mejor otros brujos, el poder definirnos como soy bruja de tal, pero también utilizo X cosas de esto, ¿no? Pues así, o sea, a la hora de conocernos entre brujos es como más o menos más fácil de saber por dónde tira uno o el otro. Así que pues eso. Como digo, hechicería es otra parte fundamental de la brujería y que si no practicamos al final, ahí se queda lo de ser brujo, ¿no? O de ser bruja. En el intento o en el
el estilo de vida y ya está, y en una base de creencias, pero ya, no hay más. Y como digo, la brujería también es una práctica. La quinta para mí es la adivinación, porque toda bruja utiliza algún tipo de método de adivinación o alguna herramienta con la que conectar con su intuición, porque es así. Utilizamos métodos de adivinación como puede ser el tarot, que cada vez está siendo más popular, como las runas, como interpretación de augurios, algún oráculo, péndulo, bola de cristal, lectura en cualquier otro cristal. Conectamos con otros mundos a la hora de practicar la adivinación, puesto que cada bruja, cuanto más va utilizando métodos de adivinación, más va desarrollando la intuición también. Entonces es una manera de hablar con nosotros mismos, nuestra intuición y otros espíritus que estén ahí para ayudarnos a la hora de hacer nuestras interpretaciones. Como digo, lo primero de todo, que he dicho la historia, también podemos aprender ese folclore o las raíces de adivinación, del método adivinatorio que estemos utilizando, o pues como digo, con el folclore, el conocer quizás la zona en la que vivimos, cómo se hacían estas cosas, ¿no? La gente cómo veía los buenos augurios, cómo veía que iba a ocurrir algo malo, esas supersticiones que he dicho al principio, pues también viene bien, como digo, para conocer esta parte también de adivinación, el cómo empezó ese método de adivinación que tú utilizas, cómo se practicaba la adivinación en la zona en la que vives. Luego también otra parte que yo meto muy importante en la parte de adivinación es la astrología también, porque la astrología es muy compleja. Yo lo creo así, porque tenemos lo básico, por así decir, que son los signos, de a partir de ahí meternos a las cartas astrales, ya sea también lo más básico como las lunas, los ascendentes, poco más. Luego ya, si te metes en eso, ves que tienes 1000 casas, las conjunciones de no sé qué. Mira, eso es... Bueno, eso es un cuadro, que como no estés de verdad X tiempo estudiando eso, en cuanto que vuelvas te pierdes, es verdad. Pero bueno, yo creo que tenemos que saber también lo más básico, como digo, el saber de signos y mínimo también a lo mejor el ascendente, la luna, por lo menos. Pero sí, la astrología es muy importante y si nosotros no destacamos en esa destreza en ese tema, ¿no? de la astrología, por lo menos seguir o buscar a alguien que de verdad sepamos que es bueno o que es buena en ese tema y estemos también pendientes a la hora de saber ciertos movimientos de los planetas, puesto que vamos a saber el comportamiento de las personas, cómo van a estar este tiempo, de X periodo al otro, porque pasa cualquier acontecimiento planetario, porque hay cierta fase lunar y justo coincide con este planeta, que lo que sea, ¿no? que esté ocurriendo en el momento. Entonces nos viene bien por lo menos estar informados sobre esos temas, por eso, para saber qué es lo que podemos hacer también de rituales, porque justo es el momento perfecto para hacer esto que quería hacer, porque ahora tenemos que tener ese ojo, porque la gente va a estar muy irascible o cualquier cosa así, el estar muy pendiente. Incluso muchas veces hay gente que habla de astrología y te puede adivinar cosas que van a ocurrir en el mundo. Entonces pues tenemos que estar informados para estar preparados y también tener esa ayuda de cómo realizar y qué realizar de hechizos, ¿no? Pero como digo, hablando en esta parte de adivinación, adelantarnos a lo que puede ocurrir y no llevarnos el susto, sino ya tener como un complemento, una ayuda de, vale, va a pasar esto, o la gente va a estar así últimamente, o es posible que ocurra tal, así que vamos a ir con ojo, vamos a ir, vale. A eso me refiero con la astrología, es muy importante, pero como digo, ya que si nos queremos meter en eso más, eres una persona además que se te da súper bien y tal, adelante, métete de lleno, pero si no, mínimo que estudiemos y aprendamos sobre los signos, la distinción que hay entre el mismo signo, porque no todos los signos son igual, lógicamente, bueno, 1000 cosas, ¿no?
que podemos aprender y tirar de ahí del tema astrología. Pues eso, quería meterlo también porque es muy importante la astrología entre brujos y entre brujas. Y vamos con la última. Para mí la última es el vuelo. Ya lo he mencionado antes en el tema de la necromancia, pero por supuesto no es lo mismo. Entonces, para mí es otra parte. Sí le he puesto la última porque considero que es lo más difícil y lo que más tiempo lleva. Mientras que tú estás estudiando sobre plantas, estás estudiando sobre astrología, sobre la historia de tal, vas intentando hacer el vuelo, pero es algo que cuesta todavía más que aprenderte las correspondencias, aprenderte tales cosas, que algo que es una práctica que te tiene que salir con el tiempo. Entonces por eso le he puesto la última, porque no es que sea lo último que tenemos que hacer, pero es lo que más tiempo puede llevar. ¿Qué es el vuelo? El vuelo de las brujas, bueno, consiste en desprenderte de tu cuerpo físico. Por eso digo que es lo más difícil, porque en el mundo en el que estamos actualmente, en la vida que llevamos, es muy difícil no pensar en lo físico y no tener todo relacionado con lo físico, del tener que ver, tener que tocar, porque es así, es como nos están enseñando cada vez más y nos están alejando de todo ese plano espiritual y de lo espiritual y mágico que era el ser humano antiguamente. Cada vez nos están alejando más de eso, por lo tanto es muchísimo más complejo. Como digo, se trata de desprender eso, tu cuerpo físico, de tu cuerpo astral, de tu espíritu, ¿vale? Y moverte por los distintos planos, los distintos planos dimensionales que existen. Saberte mover por los planos dimensionales del universo, ¿no? del cosmos, libremente, tiene pues lógicamente una complicación, ¿no? Porque de primeras tienes que saber separar el cuerpo y eso ya es muy difícil. Pero bueno, tienes que saber hacer esto, saber moverte, como digo, los planos y por supuesto saber regresar. Lo más fácil de esto es proyectar la mente, realizar los viajes astrales, aunque aún así cuesta, el controlar, ¿no? El que no nos salga solo, sino que quiero hacer un viaje astral, lo hago. Entonces, empezar, como digo, por esto, que es lo más sencillo, como digo, ¿no? Los viajes astrales, el proyectar la mente y poco a poco, con constancia. Esto, como he mencionado antes también con lo de la necromancia, puede llegar a ser lo más, aparte de lo más difícil, lo más peligroso, porque, pues bueno, o sea, las brujas no le tememos a la muerte, pero sí que tenemos respeto y, como digo, conectamos con esa parte también, ¿no? De la muerte, porque las brujas también creemos en la dualidad. Y es que si existe la luz es porque existe la oscuridad y si existe la vida es porque existe la muerte. Lógicamente, entonces no negamos nada ni, como digo, apartamos nada, sino que también lo acogemos. ¿Por qué? Porque sabemos que sin uno, lo otro no existe. Entonces es tener algo equitativo de una cosa y de la otra. Como digo, pues claro, hay partes que son un poco más peligrosas que otras, pero es el aprender, el saber, el conocer y pues andar, ¿no? Pues eso, con cuidado, porque si tú aprendes y tú conoces y sabes cómo hacer las cosas y cómo no hacerlo mal ni que te ocurra nada, ¿vale? Entonces, pues eso, lo primero, conocer, saber y aprender. Y poco a poco ir practicando. En estos planos, ¿no? Cuando viajamos en estos planos podemos encontrarnos con ciertas personas, con ciertos espíritus. Como he dicho antes, podemos realizar ciertos trabajos ahí que, vuelvo a repetir, que son hechizos muchísimo más fuertes y muchísimo más poderosos a la hora de intentar cancelar, ¿no? También podemos comunicarnos con nuestras siguientes vidas, con nuestras vidas anteriores, comunicarnos con ancestros. Nos da, bueno, podemos hacer mil cosas, puesto que hay tantos planos que según qué plano, pues nos encontraremos con una cosa u otra. Pero ¿qué pasa? Que es muy difícil. Además que tenemos que eliminar todo pensamiento que tengamos físico y lógico para ciertas cosas, porque en estos temas la lógica muchas veces mejor apartarla y
y no hacerle caso, porque si no, lo que tiene que ver la intuición a la hora de la adivinación, lo mismo, lo que tiene que ver con la intuición, la lógica nos lo mata. Entonces, lo mejor es eso. Si estamos con estas cosas, estar con estas cosas, intentar, que es muy difícil, como digo, porque tenemos eso tan metido, ciertas cosas de esos pensamientos, de que es muy... Que no nos lo van a quitar de una, pero poco a poco se va... Todos esos pensamientos y creencias que nos hacen tener se van yendo. Aunque, o sea, bueno, no es que se vayan yendo, sino que aprendemos a forzarnos a, ahora mismo esta parte no la quiero, y apartarla, o sea, aprendemos a apartarla para hacer este tipo de cosas. Espero haberoslo explicado lo mejor posible y que os haya quedado claro. Si tenéis alguna duda, ya sabéis que me podéis escribir, si no, mandarme algún mensaje directo, si no lo queréis poner en los comentarios, mandarme algún mensaje por Instagram, que tenéis mis redes abajo. Y pues nada, nos vemos en los siguientes vídeos, darle like, suscribiros y activar las notificaciones para enteraros al momento de cuando suba los próximos vídeos. Muchas gracias por verlo hasta el final, un beso y hasta pronto.